Hoy nos adentramos en una de las misiones espaciales más ambiciosas y poéticas que se han hecho nunca, la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Tenemos sobre la mesa un análisis de un viaje increíble de 12 años para encontrarse con un cometa, el 67P Churyumov-Gerasimenko. Y la gran pregunta que lo mueve todo es, ¿qué nos puede contar un trozo de hielo y roca a millones de kilómetros sobre nuestro propio origen? Es que esa es la clave de todo. Desde el principio hay que entender que Rosetta no era solo un viaje para sacar una foto bonita de un cometa. Era, en su esencia, un proyecto de arqueología cósmica. Me encanta ese término, arqueología cósmica. Es que lo define perfectamente. Claro, porque implica que no buscaban algo vivo, sino las ruinas, los restos de nuestro propio nacimiento como sistema solar. Y el nombre, por supuesto, no es ninguna casualidad. En absoluto. A ver, la piedra de Rosetta original nos permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, pues la sonda se bautizó con esa misma ambición, descifrar el lenguaje de los cometas. Que son como cápsulas del tiempo. Exacto, fósiles congelados del material original con el que se formaron el Sol y los planetas. Y para que no quedara ninguna duda, al módulo de aterrizaje lo llamaron Philae, por el obelisco que ayudó a confirmar las traducciones de la piedra de Rosetta. Vamos, que no se anduvieron con chiquitas. No, no, era una declaración de intenciones en toda regla. Dejaron muy claro cuál era el objetivo. Y esa intención requería un viaje que, bueno, casi parece de ciencia ficción. Hablamos de una década entera solo para llegar. ¿Cómo se planifica una odisea así? No es como coger la autopista y ya está. Ni de lejos. La sonda se lanzó en marzo de 2004 y llegó al cometa en agosto de 2014. Y ese viaje fue una coreografía celestial increíblemente compleja. No podía ir en línea recta. Imposible. No existe un cohete lo bastante potente para lanzar una sonda tan lejos y a la velocidad necesaria para alcanzar a un cometa. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues usaron lo que se conoce como asistencia gravitatoria. Dieron 3 vueltas a la Tierra y una a Marte. O sea, usando los planetas como... Como un tirachinas cósmico. Exacto. Cada vez que pasaban cerca, el planeta le daba un empujón y aceleraba la sonda sin gastar casi nada de combustible. una especie de billar a escala del sistema solar. Y me imagino que en un viaje tan largo no todo puede salir según lo planeado. Desde luego a que no. Hubo momentos de una tensión brutal. Durante el sobrevuelo de Marte en 2007, la sonda entró en la sombra del planeta durante 15 minutos, oscuras. Espera, ¿y eso qué implicaba? Sus paneles solares son su única fuente de energía, ¿no? Exacto. De repente se quedó sin energía. Tuvo que tirar de unas baterías que, según los propios manuales, no estaban diseñadas para soportar algo así. Vaya, El equipo en la Tierra lo bautizó como la apuesta de los 1.000 millones de euros. normal. Es que si las baterías fallaban, la misión se acababa ahí mismo, en silencio, detrás de Marte. Qué vértigo. Sobrevivió, por suerte, pero imagino que no fue el único susto. Hubo más, claro. En 2006 se detectó una pequeña fuga en uno de los sistemas de propulsores. Uf, Y más adelante, 2 de las 4 ruedas de reacción, que son como giroscopios para estabilizar la nave, empezaron a dar problemas de fricción. En ambos casos, los ingenieros tuvieron que reescribir parte del software de la nave sobre la marcha, desde la Tierra, para compensar esos fallos. es una gestión de crisis a cientos de millones de kilómetros. Efectivamente. Y entre tanto drama técnico, hubo hasta una anécdota de suplantación de identidad. Leí que durante uno de los acercamientos a la Tierra, la confundieron con un asteroide. Es cierto, es buenísimo. En 2007, al volver para uno de esos empujones, un observatorio la detectó y, al no reconocerla, la catalogó como un asteroide cercano a la Tierra. ¿De verdad? Sí, sí, le dieron hasta nombre provisional, 2007 VN84. Hubo una pequeña alarma hasta que calcularon bien la órbita y se dieron cuenta de que el asteroide era en realidad nuestra propia sonda volviendo a casa a por más velocidad. Increíble. Después de esa travesía de 10 años, llena de peligros y anécdotas, por fin llega el gran momento. Agosto de 2014. Rosetta alcanza el cometa 67P. Y ahí se consigue otro hito histórico. El primero de muchos. Fue la primera vez en la historia que una nave espacial se ponía en órbita alrededor de un cometa. Claro, hasta entonces solo habían pasado de largo. Exacto. Misiones como Giotto con el Halley habían sido encuentros fugaces. Un hola y adiós a miles de kilómetros por hora. Y quedarse allí orbitándolo lo cambió todo. Completamente. Permitía un estudio a largo plazo. En lugar de una foto fija, Rosetta nos ofreció una película.
Vimos cómo el cometa despertaba al acercarse al Sol. ¿Cómo cobraba vida? Sí, cómo el hielo de la superficie se sublimaba, pasaba a gas y formaba esa atmósfera o coma arrastrando el polvo. Vimos nacer los chorros de gas, cómo cambiaba todo día a día. Y las primeras imágenes que llegaron debieron de dejar a todo el mundo boquiabierto, porque no era la bola de nieve sucia que uno se imagina. Para nada. Revelaron una forma totalmente inesperada, como dos lóbulos conectados, un patito de goma. Se ganó el apodo de el patito de goma al instante. Era espectacular, pero para el equipo de la misión fue un quebradero de cabeza inmediato. Claro, porque ¿dónde aterrizas algo en una cosa con esa forma tan rara? Y llena de acantilados. Exacto. Y eso nos lleva al momento que creo que tuvo a media Europa sin respirar. El aterrizaje de Philae el 12 de noviembre de 2014. Porque una cosa es orbitar y otra muy distinta es intentar posarse sobre eso. Es una de las maniobras más complejas jamás intentadas. Y todo, dependía de dos pequeños arpones que debían clavarse en la superficie para anclar el módulo. Porque la gravedad es mínima. Tan débil que sin ellos, Philae simplemente rebotaría y saldría despedido al espacio. Y, por supuesto, los arpones no funcionaron. No se dispararon. Y pasó exactamente lo que se temía. Philae tocó la superficie y rebotó. Un momento. ¿Rebotó? Y la Tierra algo cae y se queda quieto. ¿Qué tan baja es la gravedad ahí para que algo de ese tamaño rebote? Es miles de veces menor que en la Tierra. El primer rebote fue tan lento y alto que Philae estuvo flotando casi 2 horas. 2 horas. Sí, ascendiendo 1 kilómetro entero antes de volver a caer. Luego hubo un segundo rebote, más pequeño, antes de que finalmente se detuviera, encajado en un lugar totalmente imprevisto. 2 horas flotando sobre un cometa. Es alucinante. Pero ese aterrizaje tan accidentado tuvo consecuencias graves para la misión de Philae, ¿verdad? Muy graves. Terminó de lado, inclinado y, lo peor de todo, a la sombra de un acantilado. Ay, Y eso significaba que sus paneles solares apenas recibían luz. Su misión, que debía durar meses, se vio limitada a la carga de su batería principal, unas 60 horas. 3 días. un éxito agridulce. Consiguieron el primer aterrizaje suave en un cometa de la historia, un logro monumental, pero la mala suerte hizo que no pudiera completar su trabajo. Exacto. Aún así, en esos 3 días trabajó sin descanso y envió una cantidad de datos increíblemente valiosa. Pero aquí viene un epílogo fascinante. Durante casi 2 años nadie supo que exactamente dónde estaba. Era un misterio. Totalmente. ¿Y cómo lo encontraron? No fue hasta septiembre de 2016, a pocas semanas del final de la misión de Rosetta, cuando la sonda principal, en una de sus órbitas más bajas, consiguió tomar una foto de alta resolución. Y allí estaba. Lo vieron. Una pequeña mancha metálica encajada en una grieta oscura. Y encontrarlo fue crucial, no solo a nivel emocional, sino porque saber su ubicación exacta permitió poner en contexto todos los datos que había enviado 2 años antes. Claro, de repente esas mediciones cobraron un nuevo significado. Ya sabían de qué parte del cometa venían. Exacto. Así que, con Philae en su sitio y Rosetta orbitando, tenían un laboratorio completo. ¿Qué fue lo primero que encontraron que les hizo decir, esto lo cambia todo? Sin duda, el oxígeno. Rosetta detectó grandes cantidades de oxígeno molecular O2 en la coma del cometa. Espera, oxígeno. ¿Te refieres al O2 que respiramos? Siempre pensé que era algo que se combinaba con todo al instante. ¿Cómo es posible que estuviera ahí libre? Esa es exactamente la cuestión que dejó perplejos a los científicos. El oxígeno es increíblemente reactivo. Tiende a unirse con hidrógeno para formar agua o con carbono. Claro. Encontrar tanto oxígeno puro y libre fue una bomba. La única explicación plausible es que ese O2 ya estaba presente en la nube de gas y polvo de la que se formó el sistema solar. O sea, que quedó atrapado en el hielo cuando se formó el cometa. Precisamente. Y eso nos obliga a reescribir los modelos sobre cómo eran las condiciones químicas en la cuna de nuestro sistema solar. Vaya. Sugiere que ese entorno era mucho más complejo de lo que pensábamos. Pero eso no fue todo. La química del cometa guardaba más sorpresas. La química orgánica, imagino. Los ladrillos de la vida. Justo. Encontraron 16 compuestos orgánicos diferentes,
4 de ellos detectados por primera vez en un cometa. Pero el descubrimiento estrella fue la glicina, ¿Por qué es tan importante la glicina? porque es el aminoácido más simple que existe. Y los aminoácidos son los bloques con los que se construyen las proteínas. Esenciales para la vida. Para la vida tal y como la conocemos, encontrar glicina en un cometa es una prueba muy sólida que apoya la teoría de que los cometas no solo trajeron agua a la Tierra primitiva, sino también las moléculas orgánicas complejas para que la vida comenzara. O sea que los cometas podrían haber sido los repartidores cósmicos de los ingredientes de la vida. Y hablando del agua, aquí hay una de las vueltas de guión más interesantes de toda la misión, y es algo muy reciente. Es un giro espectacular. Inicialmente, en 2014, los primeros análisis del agua del cometa mostraron que su firma isotópica, la proporción de agua pesada, era muy diferente a la del agua de nuestros océanos. Lo recuerdo, fue un jarro de agua fría. Totalmente. Parecía descartar a este tipo de cometas como la fuente principal del agua de la Tierra. Parecía un callejón sin salida para esa teoría. Pero, Pero en 2024, un equipo volvió a analizar esos mismos datos con métodos más refinados y descubrió un error en la calibración del instrumento original. no me digas, Al corregir ese error, la conclusión es la contraria. El agua del cometa 67P es, de hecho, muy similar a la de la Tierra. es increíble. Una misión que terminó hace años sigue reescribiendo lo que sabemos. Esto vuelve a poner a los cometas en el centro del debate sobre el origen de nuestros océanos. Por completo. Es un ejemplo perfecto de cómo el legado de una misión no termina cuando la nave se apaga. Los datos quedan y con nuevas técnicas pueden revelar secretos que se pasaron por alto. Y hay un detalle que recuerdo que se hizo viral, casi como arte sonoro del espacio, la famosa canción del cometa. Yo la escuché en su día y sonaba alienígena, inquietante. ¿Qué era eso realmente? Fue una genialidad de comunicación científica. La gente podía escuchar los datos. En realidad, lo que escuchábamos era una sonificación de las oscilaciones del campo magnético que detectaba la sonda. ¿Así que el cometa tenía campo magnético? Bueno, esa era la pregunta. Más tarde, Philae, desde la superficie, confirmó que el núcleo del cometa no tiene un campo magnético propio. Así que lo más probable es que esas notas musicales fueran el sonido de la interacción entre el viento solar y la atmósfera que el propio cometa estaba generando. Menos poético quizás, pero igual de fascinante. Desde luego. Finalmente, toda odisea tiene su final, y el de Rosetta fue especialmente emotivo. A medida que el cometa se alejaba del Sol, la energía de la sonda disminuía. Claro, los paneles solares cada vez recibían menos luz y la nave se iba a congelar y morir lentamente en el espacio. Así que el equipo de la misión tomó una decisión valiente: darle un final con propósito. Decidieron estrellarla de forma controlada contra el cometa, un gran finale. Exacto. El 30 de septiembre de 2016 guiaron a Rosetta en un lento descenso final. Y ese descenso no fue un suicidio, fue la última fase científica de la misión. Siguieron recogiendo datos hasta el final. Mientras caía, fue tomando imágenes y datos con una resolución sin precedentes, cada vez más y más cerca de la superficie. ¿A qué distancia llegó a tomar la última foto? La última imagen completa se tomó a solo 23 metros de la superficie. Nos mostró detalles de rocas y polvo con una claridad que nunca habríamos podido obtener desde la órbita. Fue exprimir la ciencia hasta el último segundo. Hasta el último instante antes de que la señal se cortara para siempre. Entonces, si miramos hacia atrás, ¿cuál es el gran legado de Rosetta? ¿Qué ha cambiado para siempre? Pues mira, Rosetta transformó nuestra visión de los cometas. Han pasado de ser puntos borrosos y misteriosos en los telescopios a ser mundos. Mundos complejos con geología activa, acantilados, valles, dunas. Mundos de verdad. Y lo más importante, confirmó que son ricos en la química precursora de la vida. El tesoro de datos que nos ha dejado seguirá siendo analizado durante décadas y, como hemos visto con la historia del agua, seguirá dándonos sorpresas. Ha sido un viaje increíble, de principio a fin. Y nos deja con una idea final para reflexionar. La misión confirmó dos cosas fundamentales: que los ingredientes básicos para la vida, como agua con una composición similar a la nuestra y moléculas orgánicas complejas, como los aminoácidos, están presentes en los confines de nuestro sistema solar. Ajá. Y segundo, que existe un mecanismo de transporte muy eficaz para distribuirlos por el espacio: los cometas. Claro. Si estos ingredientes son comunes y se reparten por todo el cosmos de esta manera,
¿Qué nos dice eso sobre la probabilidad de que la vida, en alguna de sus formas, pueda surgir en otros lugares? ¿Puede una tormenta, un único evento meteorológico, seguir siendo el más mortífero de la historia casi 250 años después? Es una pregunta potente, ¿eh? Hoy vamos a analizar un fenómeno que, la verdad, desafía toda escala, el gran huracán de 1780. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, se estima que murieron más de 22.000 personas. 22.000. Es una cifra que cuesta incluso asimilar. Es que supera las muertes de décadas enteras de huracanes en el Atlántico. Es otro nivel. Totalmente. Rompe todos los esquemas. Y lo que lo hace tan complejo es que no fue solo una catástrofe natural. Claro. Ocurrió en un momento delicadísimo, en plena guerra de independencia de Estados Unidos. El Caribe era un hervidero. Un tablero de ajedrez. Exacto. Con las flotas británica y francesa vigilándose, luchando por cada isla, por cada ruta comercial. Y de repente llega este monstruo e irrumpe en ese tablero geopolítico. Esa es nuestra misión hoy, entonces. Vamos a usar los registros históricos que se han recopilado para explorar no solo qué fue esta tormenta, sino cómo pudo influir de una forma tan decisiva en un conflicto global. Y hay que recordar que todo lo que sabemos es una reconstrucción, un trabajo casi de detective. Sí, eso es importante. La base de datos oficial de huracanes, la que usamos hoy, no empieza hasta 1851. Así que esto es pura arqueología meteorológica. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿De dónde salió un monstruo así? ¿Qué condiciones se dieron para que se hiciera tan increíblemente fuerte? Porque, vamos, esto no fue un huracán normal. No, en absoluto. A ver, su origen exacto es incierto. Es lo que pasa con los fenómenos de esa época, sin satélites. Claro, imposible saberlo. La teoría más aceptada es que se formó frente a las islas de Cabo Verde, en África, a principios de octubre. Pero lo crucial no es tanto dónde nació, sino cómo creció. ¿Y cómo fue? Su avance al oeste fue extremadamente lento. Y esto es clave. Le dio días, quizá más de una semana, para deslizarse sobre las aguas cálidas del Atlántico. Que son su combustible. Exacto. Fue acumulando una cantidad de energía y de humedad descomunal. Así que cuando llegó al Caribe ya no era una tormenta. Era una bestia perfectamente formada y en su máxima potencia. Espera, porque estoy viendo aquí una cifra que parece una errata. ¿320 kilómetros por hora? ¿Sí? Ráfagas de 320 kilómetros por hora cuando tocó tierra en Barbados. Eso es una auténtica locura. ¿Esa cifra es fiable? Es una pregunta totalmente legítima. Obviamente no había aparatos para medirlo. Claro. Es una estimación forense, pero viene de análisis muy serios, como los del meteorólogo cubano José Carlos Millás. Él llegó a la conclusión de que solo vientos de esa magnitud podrían haber causado el tipo de destrucción que describen los testigos. O sea que la propia destrucción es el dato. En cierto modo sí. No hablamos de casas de madera que se vuelan. Hablamos de fuertes de piedra, pulverizados, estructuras militares que desaparecieron. El nivel de devastación fue la prueba. Entiendo. Vaya. Y su trayectoria, después de Barbados, fue un calvario para las Antillas Menores. El 10 de octubre devasta la isla, pero no se va. Se queda. Gira lentamente hacia el norte-noroeste. El día 11 pasa cerca de Santa Lucía y Martinica. El 12 golpea Guadalupe. Este movimiento tan pausado prolongó la agonía. No fue un golpe rápido, fue un castigo continuo durante horas. Hablemos de esa destrucción, porque el impacto humano es... Bueno, aquí es donde las cifras se vuelven abrumadoras. Has mencionado Barbados. Sí, en Barbados se calculan unas 4.500 muertes. Madre mía. Pero más allá de la cifra, son las descripciones las que te ponen la piel de gallina. Hay una cita de los registros parroquiales que dice que el viento era tan ensordecedor que la gente no podía oír sus propias voces. Uf. Intenta imaginar eso, el caos absoluto. Todo se desintegra a tu alrededor y ni siquiera puedes gritarle a la persona que tienes al lado. El terror, el aislamiento. Hay algunos detalles en los documentos que me cuesta creer. Se habla de que el viento no solo derribó los árboles, sino que les arrancó la corteza. Sí, los dejó pelados. Desnudos. Ni un árbol en pie en toda la isla.
Pero lo que me ha dejado helada es la historia de los cañones, una anécdota del almirante británico Rodney. Ah, sí. Afirmó que los vientos levantaron pesados cañones de artillería a más de 30 metros de altura. ¿Es eso físicamente posible? A ver, suena a mitología, pero en un evento tan extremo podría tener una base de verdad. Sí. No es solo el viento horizontal. Dentro del huracán se forman tornados, vórtices que generan una fuerza ascensional brutal. Quizás no los levantó 30 metros como una pluma, pero sí pudo arrancarlos de sus bases y lanzarlos decenas de metros. Ya. Sea como sea, la imagen es la de una fuerza que desafía la física cotidiana. El resultado es el mismo. Todos los fuertes y todas las casas de la isla, reducidos a escombros, sin excepción, Y el horror no se detuvo ahí. El desastre se fue. extendiendo. Efectivamente, la extensión del daño es lo que define esta tormenta. En Martinica, el huracán provocó una marejada ciclónica de 7,5 metros. 7,5 metros. Eso es. Un edificio de 3 pisos. Es un muro de agua que entra en la tierra. Barrió por completo la ciudad de Saint-Pierre. Destruyó todas las casas. 9,000 muertos solo en esa isla. 9,000. Es una cifra de guerra. En un solo día. Lo es. Y piensa en lo que significa en 1780. No hay equipos de rescate, no hay ayuda internacional, no hay comunicaciones. Es el colapso total de la sociedad. ¿Y en Santa Lucía? En Santa Lucía, la historia se repite con un giro aún más visual. Las olas destrozaron la flota del almirante Rodney, y uno de sus barcos fue levantado por las olas y arrojado sobre el hospital de la ciudad. No me digas. Lo aplastó por completo. Allí se calculan unas 6,000 muertes. Y en San Vicente, de las 600 casas que había en la capital Kingston, quedaron en pie 16. Hay un testimonio que resume la escala de todo esto, de un oficial naval holandés que estaba en San Eustaquio. Sí, es increíble. Su barco fue arrastrado por la tormenta hasta Martinica. Cuando por fin puede volver, días después, describe los daños en su propia isla, pero concluye que la situación allí no era tan mala como en las islas francesas e inglesas. Claro. El hecho de que describiera su propia isla devastada como no tan mala te da una idea de la catástrofe que había en otros sitios. Había creado un nuevo estándar de destrucción. Es que es imposible separar esta catástrofe del momento histórico. El Caribe 1780, vamos, no era un remanso de paz. Para nada. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante. Se entrelazan la naturaleza y el conflicto humano. El Caribe era vital. El azúcar era el petróleo de la época, ¿no? Totalmente. Quien controlaba las islas, controlaba el azúcar y las rutas navales. Y las flotas británica y francesa estaban en una competencia feroz, constante. Era una pieza clave en la guerra de independencia que se libraba más al norte. Y el huracán actuó como un árbitro brutal. Y en apariencia imparcial. Pero sus efectos no lo fueron. Las pérdidas navales fueron dramáticamente desiguales. Dramáticamente. Aquí es donde la tormenta empieza a dibujar un nuevo mapa estratégico. La flota británica, la Royal Navy, sufre unas pérdidas catastróficas. Fueron devastadoras. Los registros hablan del HMS Thunder, el HMS Stirling Castle, hundiéndose con casi toda la tripulación. Las fragatas HMS Andrómeda y Laurel naufragaron en Martinica. Cientos de marineros ahogados. Fue una sangría de barcos y de hombres. Exacto. En un momento en que cada barco contaba. Y hay cosas casi de novela de misterio. La fragata HMS Blanche. El informe dice que desapareció sin dejar rastro. Se la tragó el mar. Mientras tanto, ¿qué pasó con los franceses? Su base principal estaba en Martinica, justo en el ojo del huracán. Y aquí es donde la historia da un giro irónico pero decisivo. Una flota de 40 barcos franceses fue atrapada por la tormenta justo frente a Martinica, donde, recordemos, murieron 9,000 de sus colonos. Lo lógico sería pensar que su flota fue aniquilada. Uno esperaría eso, sí. Sin embargo, a pesar de la terrible tragedia humana en tierra, su poder naval quedó casi intacto. ¿Cómo es posible? De esos 40 buques de guerra, solo perdieron uno, la fragata Junon. Es una desproporción asombrosa. Entonces, si conectamos los puntos, estamos diciendo que esta tormenta pudo inclinar la balanza en la guerra de independencia. ¿Hasta qué punto un evento meteorológico puede cambiar la historia? Yo diría que su impacto fue crucial.
En un momento clave de la guerra, la Royal Navy, la mayor potencia naval del mundo, queda gravemente debilitada en el Caribe. Pierden barcos, marineros, capacidad logística. Todo. Y los franceses, aunque sufren una tragedia humana terrible en sus colonias, mantienen su capacidad de combate naval. Esto les dio una ventaja estratégica temporal, pero muy significativa. Más libertad de movimiento. Exacto, para seguir apoyando a los rebeldes americanos, para bloquear a los británicos, para transportar tropas. No es ninguna locura pensar que sin el gran huracán, el dominio naval británico en la zona se habría reafirmado y quizás el resultado de la guerra habría sido otro. Es increíble pensar que el viento y el agua pudieron ser un actor tan decisivo en la fundación de una nación. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo se referían a estos fenómenos en el pasado? Hoy tenemos satélites, nombres, modelos predictivos, pero entonces debía ser como enfrentarse a la ira de un dios. Totalmente. Y esa falta de tecnología convierte el rastreo de la tormenta en un trabajo casi forense para los meteorólogos históricos. El artículo menciona, por ejemplo, el misterio de los fuertes vientos registrados en Florida Oriental, Ah, sí. alrededor del 19 de octubre. Significa que el huracán pasó mucho más cerca de la costa de lo que pensamos, o era el coletazo de otro sistema. Son preguntas abiertas. Y en cuanto al nombre, hoy estamos acostumbrados a que los huracanes se llamen Katrina, Ian, pero en aquella época, en el Caribe hispano, la tradición era otra. En Puerto Rico, por ejemplo, lo bautizaron como el huracán de San Calixto. Esa era una tradición muy arraigada y en realidad muy práctica. Nombraban la tormenta según el santo del día en que azotaba la isla. Claro. El ojo del gran huracán pasó cerca de Puerto Rico el 14 de octubre, el día de San Calixto I en el Santoral. De ahí su nombre. Y el artículo menciona otros como el de San Ciríaco o el de San Felipe. Exacto. Ambos devastadores para Puerto Rico. Cada tormenta quedaba así anclada en el tiempo y en la memoria colectiva a través del calendario religioso. Es una forma muy distinta de relacionarse con el fenómeno. Le da un carácter casi fatídico. Sí, y esa costumbre duró mucho tiempo. Continuó hasta que en 1953 se empezó a usar sistemáticamente una lista de nombres de persona, una práctica que hoy gestiona la Organización Meteorológica Mundial. Es curioso ver esa evolución. Pasamos de nombrar las catástrofes con la distancia de un santoral a darles nombres humanos. Quizás en un intento de hacerlas más manejables, más comprensibles. Bueno, si tenemos que resumir lo que hemos analizado, el panorama es abrumador. Estamos ante un huracán de una fuerza casi inconcebible, una catástrofe humana que, con más de 22.000 víctimas, sigue siendo, de lejos, la más mortífera de la historia registrada del Atlántico, Y por si fuera poco, su papel inesperado como un actor geopolítico. que debilita a la mayor potencia naval del mundo en un momento absolutamente crítico. Por eso, el gran huracán de 1780 no fue solo un evento climático, fue un evento histórico con mayúsculas. Demuestra la capacidad de la naturaleza para alterar drásticamente los asuntos humanos, para redibujar mapas. Es un recordatorio. Muy contundente, de que la historia no solo la escriben las personas, los ejércitos o los gobiernos. A veces la escribe una tormenta. Y aquí te dejo una idea final que me ha dado que pensar. El artículo señala que el gran huracán mató, como mínimo, el doble de personas que el segundo más mortífero, que fue Mitch, en 1998. Hace relativamente poco. Exacto. Y esto me lleva a una pregunta inquietante. Con toda nuestra tecnología actual, satélites, modelos de predicción, alertas tempranas, evacuaciones, ¿qué tendría que pasar para que una tormenta hoy causara una tragedia de una escala remotamente similar? Es la pregunta del millón. Teóricamente no debería ocurrir, pero nos obliga a pensar en nuestras propias vulnerabilidades. ¿Verdad? Quizás no se trata solo de la fuerza del viento, sino de la densidad de población en zonas costeras, de la fragilidad de nuestras infraestructuras o de la desigualdad social. No todo el mundo puede evacuar o protegerse igual. Claro. El gran huracán nos recuerda que aunque hemos avanzado mucho en la predicción, la devastación final de una tormenta sigue dependiendo en gran medida de factores profundamente humanos. Exacto. Y esa reflexión sobre qué vulnerabilidades modernas podrían equipararse al desconocimiento de 1780 es quizás la lección más importante. Nos recuerda que, a pesar de toda la tecnología, la humildad frente a la naturaleza sigue siendo una lección pendiente.
Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en una de esas frases que todo el mundo ha oído, pero, bueno, cuyo significado real y su historia a menudo se nos escapan. Laissez-faire. Una frase que suena a libertad, ¿verdad? A mercados sin ataduras, pero que, como vamos a ver, ha sido un campo de batalla ideológico durante más de 300 años. Y para entender esa batalla tenemos un compendio de fuentes históricas y económicas muy completo. Nuestro objetivo es ir más allá de la simple traducción de dejar hacer, dejar pasar. Exacto. Queremos entender cómo una conversación casi anecdótica en el siglo XVII dio forma a imperios, provocó debates feroces y fíjate qué curioso, fue reivindicada por ideologías totalmente opuestas. Sí, la pregunta central que plantean las fuentes ¿es posible separar por completo al gobierno de la economía? O sea, ¿se ha intentado alguna vez en su forma más pura? Y sobre todo, ¿cuáles fueron las consecuencias? Esas son las preguntas clave. Pues empecemos por el principio, porque la historia tiene un origen casi de leyenda. Vámonos a la Francia del siglo XVII. Estamos en más o menos 1681 y en escena tenemos a Jean-Baptiste Colbert, el poderosísimo ministro de Finanzas del rey Luis XIV. Colbert era un mercantilista convencido. Un momento, ¿qué significa eso exactamente? Ser un mercantilista. Para situarnos, pues a ver, significa que creía que la riqueza de una nación era como un pastel de tamaño fijo. Y el objetivo del Estado era acaparar la mayor porción posible, principalmente acumulando oro. Ajá. Y para eso, el gobierno debía intervenir en todo, controlar importaciones, fijar precios, conceder monopolios. Una intervención total, vamos. Vale, un control absoluto. Y en ese contexto, Colbert se reúne con un grupo de empresarios y les pregunta, imagino que con toda la buena intención del mundo, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y la respuesta de uno de ellos, un tal M. Lecendre, pasó a la historia. Dijo simplemente, laissez-nous faire, dejadnos hacer. Es una escena potentísima. Un empresario pidiéndole al poder que, sencillamente, se aparte del camino. Es un momento increíble. Es una réplica genial. Pero aquí viene el primer dato curioso de nuestras fuentes. Aunque la anécdota es de 1681, la frase tarda muchísimo en aparecer por escrito. Efectivamente, no se encuentra impresa hasta 1751, 70 años después. Y lo hace en el diario del marqués d'Argenson, en un arrebato de frustración donde escribe «Laissez-faire, mort de Dieu, laissez-faire». Que vendría a ser como un... Como un «dejad hacer, por Dios, dejad hacer». Se nota que lo decía con convicción. Claro, se le nota. Pero de un arrebato en un diario a una teoría económica, hay un trecho. ¿Quiénes le dieron cuerpo intelectual a esa idea? Ahí entran en juego los fisiócratas, un grupo de pensadores franceses del siglo XVIII. Nombres como François Quesnay o Vincent de Gournay son clave. Vale. Ellos fueron los que convirtieron el eslogan en una doctrina. Creían en un orden natural y sostenían que la única fuente real de riqueza era la agricultura, la tierra. Ajá. Para ellos, cualquier intento del gobierno de regular la economía era una interferencia perjudicial en ese orden natural. Y a de Gournay se le atribuye la frase completa, «Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui-même». Dejad hacer y dejad pasar, el mundo sigue por sí mismo. Es la máxima expresión de confianza en un sistema autorregulado. Sí. Pero la investigación nos lleva a una conexión aún más sorprendente, una que las fuentes destacan como un posible cortocircuito cultural fascinante. A ver. Sugieren que Quesnay, uno de los padres de la idea en Europa, pudo haber adaptado el concepto del término chino Wu Wei. Espera un momento. Un principio taoísta en el corazón del liberalismo económico europeo. ¿Cómo es posible? Suena increíble, ¿verdad? ¿Cómo llega una idea de la China del siglo XVIII a la mesa de un economista francés? Pues a través de los jesuitas, que en esa época actuaban como un puente intelectual entre Oriente y Occidente. Las ideas viajaban, aunque a menudo se transformaran en el proceso. Claro. El concepto de Wu Wei se suele traducir como no acción o acción sin esfuerzo. Para los fisiócratas que leyeron sobre ello, en los informes que llegaban de China, no era tanto una filosofía espiritual como la justificación perfecta para su orden natural. O sea, vieron un reflejo de su ideal. Justo. Un gobernante sabio que no interfiere, que permite que las leyes de la naturaleza rijan la actividad económica. Es increíble. De una queja de un comerciante a una filosofía con posibles raíces en el pensamiento oriental.
Esto ya es mucho más complejo de lo que parece. Y por supuesto nos lleva a la figura que todo el mundo asocia con estas ideas. Inevitablemente, Adam Smith. Mucha gente, al oír laissez-faire, piensa inmediatamente en Adam Smith y su famosa mano invisible. En la cultura popular son casi sinónimos. Sí, es la asociación automática. Pero la fuente aclara algo muy importante. Smith, de hecho, nunca usó la frase laissez-faire en sus escritos. Correcto. Es una de esas asociaciones tan repetidas que se han convertido en verdad, pero que no es del todo precisa. Smith, en La riqueza de las naciones, de 1776, compartía la idea de un sistema económico natural, pero su enfoque era mucho más amplio que el de los fisiócratas. Vale. Para él, el objetivo era abolir las leyes y regulaciones mercantilistas que asfixiaban el comercio, para así restaurar ese orden natural. Entonces, si nunca usó la frase, ¿por qué está tan intrínsecamente ligado a ella? ¿Es solo un malentendido? Es más que eso. La conexión viene de su concepto de la mano invisible. Es una metáfora que utilizó, por cierto, por primera vez en un libro anterior sobre filosofía moral. En la teoría de los sentimientos morales. Exacto. Y describe cómo, cuando cada individuo busca su propio interés, una especie de mano invisible le lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones: el bien común. La idea es muy cercana al laissez-faire, desde luego. Pero la frase no es suya. ¿La frase no es suya? Es como si él hubiera escrito la partitura, la justificación teórica más sólida y completa para un mercado libre, pero otros le pusieron el título a la canción. Esa es una analogía perfecta. Su trabajo le dio al laissez-faire una base intelectual mucho más robusta, expandiéndola más allá de la agricultura a toda la economía. Entiendo. Pero es crucial recordar, y esto lo veremos más adelante, que el sistema de Smith no era una anarquía económica, dependía de un fuerte marco moral y legal. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque una cosa es la teoría, con sus órdenes naturales y sus manos invisibles, y otra muy distinta es su aplicación en el mundo real. ¡Uf! ¡Y tanto! Y Francia, la cuna de la idea, fue también el primer laboratorio. Así es. En 1754, el rey Luis XV se dejó convencer por Quesnay, el fisiócrata, e intentó un gran experimento de laissez-faire. ¿El qué hizo? Abolió todos los peajes y restricciones al comercio de grano en todo el país. La idea era que si el grano fluía libremente, los precios se estabilizarían y se evitarían las hambrunas locales. Suena lógico en teoría. Entonces, ¿funcionó este gran experimento? Pues al principio, sorprendentemente bien. Durante casi una década pareció un éxito rotundo. El grano fluía, los mercados parecían estabilizarse. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál fue el punto de quiebre? La cruda realidad. En 1768, una mala cosecha lo cambió todo. Y aquí es donde la teoría se dio de bruces con la naturaleza humana y el pánico. A ver. Sin regulaciones, el precio del pan se disparó. Los comerciantes, buscando el máximo beneficio, como dicta la teoría, en lugar de vender el grano dentro de Francia, donde la gente se moría de hambre, lo exportaban a otros países donde se pagaba mucho más. El resultado tuvo que ser catastrófico. Fue una hambruna generalizada y brutal. El experimento demostró, de la peor manera posible, los riesgos de una desregulación total en un bien de primera necesidad. En 1770, la política se revocó por completo. Un ejemplo histórico tremendo. Y no es el único. La historia en Gran Bretaña también tiene sus sombras, especialmente en lo que respecta a Irlanda. Efectivamente. El periódico The Economist, fundado en 1843, fue uno de los grandes campeones ideológicos del laissez-faire. Ajá. Las fuentes destacan su postura durante la Gran Hambruna Irlandesa, que empezó en 1845 por una plaga en la patata. Su fundador, James Wilson, llegó a escribir una frase demoledora en 1847 en plena catástrofe. A ver, ¿cuál? Dijo: «No es asunto de ningún hombre proveer para otro». Uf. Es una frase que hiela la sangre, leída desde la perspectiva actual. Refleja una aplicación dogmática del principio. El Estado no debe intervenir, ni siquiera para evitar que millones de personas mueran de hambre. Totalmente. Lo irónico es que The Economist sí hizo campaña para derogar las llamadas leyes del grano, o Corn Laws. Y es importante entender qué eran. Expliquémoslo bien. ¿Qué eran exactamente esas leyes? Eran, básicamente, unos impuestos a la importación de grano. Su objetivo era proteger los beneficios de los terratenientes británicos, manteniendo artificialmente alto el precio del grano nacional. Claro, lo que encarecía el pan para todo el mundo. Exacto.
El alimento básico para la población. The Economist luchó por su derogación en nombre del libre comercio y lo consiguió en 1846, pero fue de forma gradual y demasiado tarde para detener la hambruna en Irlanda. O sea que la ayuda cuando llegó... Fue insuficiente y tardía, en gran parte por esta resistencia ideológica a la intervención del Estado. Es una visión dogmática con consecuencias terribles. Y me hace pensar en el país que hoy se considera el mayor defensor de estas ideas, Estados Unidos. Claro. ¿Realmente se construyó sobre esta versión tan pura de laissez-faire o es más bien un mito fundacional? Esa es la pregunta clave sobre los mitos fundacionales de un país. Y según el material que tenemos, la respuesta es que es en gran medida un mito. ¿Ah, sí? La historiadora Kathleen G. Donoghue argumenta algo muy interesante. Para la mayoría de los liberales clásicos estadounidenses del siglo XIX, laissez-faire no significaba cero intervención gubernamental. ¿Y qué significaba entonces para ellos? Bueno, pues significaba que el gobierno no debía poner trabas a los productores, pero estaban más que dispuestos a que el mismo gobierno les ayudara. Ajá. Querían que el Estado estableciera aranceles para proteger sus industrias de la competencia extranjera, que diera enormes subsidios a los ferrocarriles para expandirse hacia el oeste y que financiara mejoras internas como canales y carreteras. O sea, un laissez-faire a la carta. No me molestes, pero ayúdame. Las fuentes dan ejemplos muy claros, ¿verdad? Clarísimos. La creación de la Oficina de Patentes en 1802, que concede monopolios temporales, el establecimiento del primer banco de los Estados Unidos para regular el crédito, o las leyes que permitieron la construcción del primer ferrocarril transcontinental con gigantescas concesiones de tierra pública. Visto así, Nada de eso suena a un Estado pasivo que simplemente deja hacer. entonces la idea de una época dorada de no intervención en Estados Unidos es más una construcción posterior. Exacto. Es una sobreinterpretación, un mito construido más tarde, a menudo para justificar ciertas políticas. La realidad histórica fue mucho más compleja y pragmática. El Estado siempre estuvo muy implicado en el desarrollo económico del país. Vale, el mito americano desmontado. Pero las fuentes nos llevan a un giro aún más inesperado, uno que demuestra la increíble flexibilidad de esta idea. Nos hablan de una variante del laissez-faire asociada con el socialismo. Sí, se conoce como laissez-faire de izquierdas o anarquismo de libre mercado. Socialismo y laissez-faire en la misma frase. Suena una contradicción total. ¿Cómo funciona eso? Pues tiene su propia lógica. Figuras del siglo XIX, como el anarquista individualista estadounidense Benjamin Tucker, se definían a sí mismos como socialistas económicos del laissez-faire. ¿Y su argumento cuál era? Su argumento es que un sistema de mercado verdaderamente libre, radicalmente libre, sin ningún tipo de intervención estatal, sería anticapitalista. Anticapitalista. ¿Por qué? Porque sostienen que el capitalismo, tal y como lo conocemos, no podría existir sin los privilegios que le concede el Estado. Señalan 4 grandes monopolios estatales que distorsionan el mercado. El monopolio del dinero, o sea, los bancos centrales, Entiendo. el de la tierra, los aranceles y, sobre todo, las patentes y la propiedad intelectual. Entiendo. Argumentan que cosas como los subsidios a las grandes empresas, los rescates bancarios o las patentes que crean monopolios artificiales no sean parte de un mercado libre, No. sino una intervención estatal a favor del capital. Exactamente. Pensadores más recientes de esta corriente, como Kevin Carson, argumentan que si se eliminaran todos estos privilegios estatales, el sistema resultante no sería el capitalismo corporativo, Sí, no. sino una economía de pequeños productores, cooperativas y trabajadores autónomos. Un mercado libre, pero sin las grandes jerarquías y la acumulación de capital que definen al capitalismo. De hecho, Carson acuñó un término bastante provocador para sus oponentes. Libertarismo vulgar. Sí, lo usa para criticar a quienes utilizan la retórica del libre mercado para defender, en su opinión, un sistema que en realidad está lleno de privilegios corporativos garantizados por el Estado. Vaya. Para ellos, el enemigo no es el mercado, sino la alianza entre el capital y el Estado. Es una perspectiva que le da la vuelta por completo a la concepción habitual del laissez-faire. Hemos visto la versión original, la capitalista, la socialista, los desastres históricos. Está claro que la idea ha sido enormemente controvertida desde su nacimiento.
Vamos a desgranar las críticas principales. Vienen de muchos frentes. Y, curiosamente, la primera crítica implícita viene del propio Adam Smith. El propio Smith. Sí, aunque se le considera el padre del liberalismo económico, él desconfiaba profundamente de los actores del mercado. Consideraba a los terratenientes indolentes y perezosos, y su famosa advertencia es que los empresarios, si se les deja, A ver. rara vez se reúnen ni siquiera para divertirse sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Vaya. O sea que ni el propio Smith era un defensor del laissez-faire en su forma más pura y dogmática. Para nada. Su sistema presuponía un gobierno fuerte que impusiera la justicia y un marco moral. Exacto. 200 años después, John Maynard Keynes, en su famoso ensayo El fin del laissez-faire de 1926, le dio uno de los golpes intelectuales más duros. ¿Qué argumentó Keynes? Pues que no hay una regla de oro, que la decisión entre la intervención estatal y la solución de mercado debe tomarse caso por caso, de forma pragmática, analizando qué funciona mejor para el bien común en cada situación específica. Y quizás la crítica más sorprendente que menciona la fuente viene de donde menos te la esperas, de la Escuela Austríaca de Economía. Sí, del mismísimo Friedrich Hayek, uno de los mayores defensores del libre mercado del siglo XX y premio Nobel. Hayek criticando el laissez-faire. En un punto clave, sí. En sus escritos, Hayek afirmó que un sistema bancario puramente laissez-faire, sin ninguna regulación, tiende a ser inherentemente desestabilizador y procíclico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por su propia naturaleza, amplifica los booms económicos y agrava las crisis. ¿Y a qué conclusión llegó? A una que dejó en shock a muchos de sus seguidores. Concluyó que el control de la oferta monetaria por parte de un banco central era, a fin de cuentas, inevitable para estabilizar el sistema. Es como si el arquitecto de la catedral admitiese que uno de los pilares centrales tiene un fallo de diseño estructural. Es una analogía muy buena. Y, finalmente, las críticas más modernas, las que resuenan hoy en día, se centran en lo que se podría llamar la ceguera del capitalismo puro. ¿A qué se refieren? A la idea de que un sistema movido únicamente por el ánimo de lucro es indiferente a la calidad de los productos, a la sostenibilidad a largo plazo, al impacto sobre el medio ambiente o a la dignidad humana en el trabajo. Claro. Argumentan que si el único motor es el beneficio, estos otros valores quedan necesariamente en un segundo plano. Hemos hecho un viaje increíble, de una simple réplica a un ministro francés a un principio que ha definido la economía durante siglos, con aplicaciones en el capitalismo, el socialismo y un historial, lleno de éxitos, fracasos y profundas contradicciones. Y la discusión nos deja con una reflexión final. Las fuentes subrayan una y otra vez que para Adam Smith su filosofía económica era inseparable de su filosofía moral, expuesta en la teoría de los sentimientos morales. Ajá. El mercado funcionaba porque presuponía una sociedad de individuos con ciertos valores compartidos, como la empatía o la justicia. Y eso nos lleva a una pregunta provocadora para hoy. En un mundo cada vez más globalizado y digital, donde las transacciones son instantáneas y a menudo anónimas, ¿es posible separar la economía de un marco moral compartido? Y si no lo es, ¿quién decide cuál es ese marco?